Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Pues muy buenos días, queridísimos oyentes de Sin Novedad en el Alcázar, en nuestra edición sabatina. Aquí estamos la guarnición de los sábados de Sin Novedad en el Alcázar, al mando como siempre, porque aquí somos muy feministas, de verdad, muy feministas, de verdad. Y aquí quien manda es nuestra princesa nazarí, Noelia, a los mandos del control técnico. Nosotros somos tan feministas que nuestro paradigma de gobernante, de reina, es Isabel la Católica. O sea que fíjense ustedes, si somos feministas, no como toda esta chusma. Bueno, recuperamos en la guarnición del sábado a nuestro queridísimo Juanma Cepeda, que ha estado malito, Juanma. Ya está recuperado. Claro, es que el penúltimo fin de semana me pusisteis en la garita más peligrosa del Alcázar, que es la que daba a la Plaza Zocodover. Claro, un maldito Rogelio me pegó un tiro y he estado de baja 15 días. Con lo cual, para el próximo sábado me voy a cambiar de Alcázar y me voy a ir al de la División Azul, al de Rusia. Que creo que era menos peligroso que el de Toledo. No te quepa de duda. Jesús Muñoz, muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado todo. Menos peligroso y más fresquito. También. Fresquito sobre todo, sí. Porque allá cuando empezó la gesta del Alcázar de Toledo, en julio, agosto y septiembre, debía caer la mortal, aparte de las bombas que caían. Ya caía el cambio climático. Sí. En julio del 36 ya caía el cambio climático. Entonces, vamos, de toda la vida de Dios. Entonces no eran olas de calor, era verano como Dios manda. Desde que hacer un calorcito en Toledo en el 36 de julio, que madre en Toledo, desde que los romanos la fundaran, Toletum, ya había cambio climático. O sea, en verano un calor que te torras y en invierno un frío que te pela. Así es. Lo que pasa es que ahora ya sabéis que cuando hace calor son horas de calor, cuando hace frío son horas de frío. No el verano e invierno que todos hemos conocido. Tenemos a todos los tontos del culo del cambio climático. Pero yo creo que eso ya nace con lo de la tontería de las tres culturas. Sí, con la tontería de las tres culturas, sí. Además, en estos días de tanto calor, por ejemplo en Madrid, entre el calor y las manchas de aceite que hay por las calles de ciertos desfiles y demás, porque hoy cuando se esté emitiendo este programa va a haber un desfile con pérdidas de aceite, tengan cuidado la gente porque puede producirse incendios y no van a ser por el cambio climático. Tienes a todos los tontos de los hombres del tiempo, Mariano Medina, que salía con un mapita de la enciclopedia con una Álvarez. Pizarra, salía con una pizarra. No fallaba ni uno al tío. Pero todos estos tontos que dicen que son físicos, y, en fin, meteorólogos, tal. Ola de calor, cambio climático. Oiga, vamos a ver, en Granada y en Sevilla, 45 grados en el mes de julio de toda la vida de Dios, desde antes de los califas. 45 grados en Córdoba y en Sevilla es una temperatura del mes de julio normal. Bueno, pues no, cambio climático. Los huevos fritos de Fija es igual, por el cambio de Andalucía. Antes no. No, ahora es por el cambio climático. Y sin embargo ocultan el dato, porque claro, les destruye toda su teoría, de que en los últimos 10 años en la Antártida, la superficie de hielo de la Antártida ha crecido en 5.000 kilómetros cuadrados. Esto no lo oirán ustedes, a los tontos del culo del cambio climático. Una ola de frío será. Será efectivamente una ola de frío en la Antártida. Mira qué raro, ya, que en la Antártida haya olas de frío. Hielo. Provocada por los malditos osos blancos. Sí, claro. Como son osos blancos, las rusos focas. Blancos, deben ser osos absolutamente fascistas. Vamos, no me cabe la menor duda. No te quepa la menor duda. Bueno, y tenemos ocasionalmente, tenemos con nosotros, que siempre enriquece la tertulia, a mi queridísimo Miguel Edilla. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, dispuesto. Recién llegado de tu tierra levantina, ¿no? Donde habitas. Del paraíso. Recién llegado del paraíso, que evidentemente está en Alicante, no está donde dice la Biblia, y dispuesto a provocar, claro, como siempre. Pues... De hecho, cuando has dicho lo de que somos feministas y has citado a Isabel la Católica, me he acojonado, porque he pensado que antes de Isabel la Católica ibas a decir Pilar Primo de Rivera, pero te has abstenido
te has abstenido. No, pero vamos a ver, en fin, con muy buen criterio. Isabel la Católica, bien. Mercedes Fórmica, Mercedes San Bachiller, todas estas grandes mujeres, Pilar Primo de Rivera, mal que le pese a alguno que yo me sé, que hicieron por la mujer española, pues bastante más, que duda cabe, de lo que están haciendo Irene Montero, Ione Belarra y toda esta tropa de destarifadas. La PAM. La PAM. La PAM con Ya chorizo. quisieran Pan ellas, con chorizo. ya quisieran ellas descalzar a Mercedes San Bachiller. Ya quisieran. Es que, como nadie les ha dado el libro de cocina de la sección femenina, pues así van. Que sigue siendo el mejor libro de cocina. Exactamente. Tú sabes que estuvieron muy peleadas Mercedes San Bachiller y Pilar Rivera por el control de auxilio de invierno y luego auxilio social. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, peleillas. Si queréis, porque el cabreo, entre comillas, empezó porque cuando se funda Auxilio de Invierno, Pilar Primo de Rivera quería que estuviese bajo el control de la sección femenina. Y Mercedes San Bachiller decía que no. Y entonces, al final no lo está en esa época de creación. Luego sí, claro. Porque quien decide que no lo esté, ¿sabes quién es? Manuel Edilla. Y pone a Auxilio de Invierno a las órdenes directas de la Junta de Mando. Además de que contribuye a su expansión. Y financiación, que era lo importante. Y financiación. Pero esa es otra historia de la que podemos Por hablar. cierto, hacemos un acapite. Hablando del glorioso Manuel Edilla, el libro de tu padre, ¿para cuándo? Ya está a la venta. Ya está a la venta, pues mira, te enteras tú antes que yo. En la Casa del Libro ya está a la venta. Te lo digo porque yo ya lo tengo pedido. Yo sé que me mandó la editorial, la publicidad esa de la Casa del Libro que ponía, lo puedes reservar a partir del 4 de julio. Y luego me ha mandado la editorial a mí un montón de libros. De hecho, me mandó ayer un correo que a través de MRV me los mandaba, pero no los he recibido todavía. O sea, que yo no tengo lo que es el libro físico. Físicamente en librerías, Juanma, tú... Yo creo que ya está a la venta, por lo menos la Casa del Libro lo vende por encargo por internet. Y lo que yo no sé es, ya se puede pagar, y si lo pagas es que te lo van a mandar. No te van está impreso, seguro. Claro, no te van a decir págalo y no te lo mando hasta dentro de 3 meses. La presentación aquí en Madrid. Presentación en Madrid. La vamos a hacer, si no hay cambios, que puede haber cambios, el día jueves 7 de septiembre. A las 7 de la tarde en el Salón de Grados del CEU, en la calle Julián Romea, pero no está todavía confirmado, está, digamos, encaminado. Bueno, aquí al 7 de septiembre queda tiempo. Queda un par de meses. Queda tiempo y lo comunicaremos oportunamente, porque ahí estaremos, efectivamente. Y dando un pequeño, ¿cómo se dice? Spoiler, ¿no? Lo llaman ahora. He leído que en uno de los comentarios, cuando a Edilla le comunican cuál va a ser los que van a constituir la primera junta política de la falange franquista, entonces Manolo dice: ¿qué pinto yo con un banderillero y 2 condes? Claro, esa era... El banderillero era el amiguete sevillano, Jesús. que era un tío cojonudo, y los 2 condes ya sabemos quién eran, ¿no? Bueno, pues te digo como spoiler, ¿no? Pues eso. Y Edilla ya se dio perfectamente cuenta de que esa ya no iba a ser la falange de José Antonio. Pero no hagamos más spoilers. No hagamos más spoilers. No hagamos más. Vamos a la actualidad. Yo quería empezar así para, en fin, darle una colleja a esta... Era el objetivo, porque ya he tenido yo problemas con políticas catalanas, ¿no? Meritxell Batet, ¿no? Que a pesar del apellido que lleva no es familia del glorioso general Domingo Batet, ¿no? Catalán de 8 apellidos catalanes, catalán pata negra, que es el que acaba con la proclamación del Estat catalán en 1934. Con 2 cañones. Con 2 cañones, y los mete a todos en Chirona.
y disuelve... no aplicó el artículo 155. No fue con la Constitución en la mano y les dijo... Y además actúa a motu propio, sin esperar recibir órdenes del presidente de la República, donde hizo aplicó el 150, que era el calibre de los dos cañones, se entera que en la plaza de la ese criminal Lluís Companys ha proclamado el Estat català, dice, ¿cómo? Se presenta allí con 2 cañones, pega 2 cañonazos y corren como lo que son unos mierdas. Y entraron, lo han sido toda la vida. Eduardo, recuerda, entraron por las cloacas de la llena sí, por ahí se escaparon todos, sí, los señor. hermanos Badía, el otro, el de todos esos valientes que iban a defender la independencia de la República Catalana recién fundida. Pues todos esos corriendo por las cloacas a ver si se escaparon. Eso era un general, ¿eh? Claro que aquel mes de octubre había generales, ¿eh? Y no miro a nadie, ¿eh? No miro los entorchados de nadie, pero entonces sí había generales que hacían respetar, por cierto, la Constitución de la Segunda República. ¿Eh? La legalidad republicana, y los enchironaron a todos, igualito que Rajoy. Bueno, nada que ver Meritxell Batet con el general tarraconense, catalán pata negra, 8 apellidos catalanes de Domingo Batet. Bien, pues esta individua que está ahí por ser vos quien sois, nada más, presidenta del Congreso de los Diputados, se ha desmarcado diciendo que, bueno, la mayoría de españoles no tiene ningún problema para pagar el alquiler. A mí, en cuanto la oí en televisión, me recordó aquel ministro de Finanzas de Luis XVI, en los prolegómenos de la Revolución Francesa, Jean-François Foulon, que en una de las hambrunas provocada por su política financiera, cuando le comunican en la corte de Versalles que el pueblo de París se muere de hambre, dijo la célebre frase, luego retomada, por cierto, por Fidel Castro. Ah, ¿que tienen hambre? Bueno, pues si tienen hambre, que coman flores, que hay muchas en los jardines de París. Claro, ¿qué le pasó a Foulon? Pues una semana después del 14 de julio de 1789, de la toma de la Bastilla, la cabecita de Foulon, de ese hijo de puta, si el pueblo tiene hambre, que coma flores, apareció separada convenientemente del tronco en lo alto de una pica. No digo yo que esto le vaya a pasar a Meritxell Batet, lo cito como ejemplo de que cuando desde el poder se dice una canallada en una situación de pobreza social, económica y laboral como la que atraviesa España gracias a vuestras políticas financieras, se dice que la mayoría de españoles no tienen ningún problema para pagar el alquiler. Pues si esto fuera Francia y estuviéramos en 1789, la cabeza de Meritxell Batet aparecería dentro de una semana en lo alto de una pica. Y con razón. Y con razón, como apareció la cabeza de Jean-François Foulon. Hay que ser hija de Satanás. Hay que ser hija de Satanás. En un país que no tiene más que colas de hambre, con más de 3 millones de parados, sin contar los fijos discontinuos. Con una situación en la que 17 millones de españoles están en el umbral de la pobreza de Solendía. Cáritas no da abasto. Los almacenes de comida y los roperos sociales están vacíos, porque los que pueden ayudar ya no pueden ayudar, porque se tienen que ayudar a sí mismos. Decir que los españoles no tienen problema para pagar el alquiler. Unos alquileres disparados. Eduardo, ¿lo alto de una pica o no? Eduardo, ya sabemos. La amiga Yolanda Díaz pues es la comunista de Iseldogan y la amiga Batet pues es la pijiprogre de Carolina Herrera. Estos viven en otro mundo
Y todo esto ha venido, y nuestros oyentes lo saben perfectamente, porque en el maxidecreto que acaban de publicar antes de irse de vacaciones los amiguetes del gobierno socialista, por cierto, son los que ahora llaman decretos omnibus, que es que meten allí de todo, meten que se sube el pan, que de pronto, que es curioso, por cierto, a nosotros como abogados lo que nos tocan es que han metido allí para intentar ganar votos dentro de la abogacía, por ejemplo, unas nuevas causas de suspensión de juicio, que ya era hora, es decir, que tu mujer se ponga a parir, hasta ahora no era motivo para que un abogado pueda suspender un juicio, pero bueno, también hacen de vez en cuando cosas buenas, yo creo que sin darse cuenta. Bueno, pues en este decreto, que era el que venía a reafirmar los antiguos decretos contra la crisis proveniente supuestamente de la guerra de Ucrania, estaban dando prórrogas para los contratos de alquiler, para el que le vencía el contrato de alquiler, prorrogar los 6 meses más, con el pretexto de que así el casero no podía negociar un nuevo contrato con el inquilino y subirle la renta en el porcentaje que quisiera. Esto, los pijiprogres, todos estos luchadores del proletariado y de la vanguardia proletaria española, pues lo han quitado. Claro, por eso el primer grito han sido los de sus socios todavía de gobierno de Podemos, y lo han quitado. Y vamos a ir a la realidad. Claro, es que es muy duro, vamos a ver. En España aproximadamente hay un estudio que te dice que más del 90% de los contratos de alquiler son entre particulares. Es decir, el Estado prácticamente ha desaparecido como casero. Salvo pequeñas instituciones como puede ser el IBIMA en Madrid y tal, el Estado ha dejado, no de ahora, de hace mucho tiempo, de cumplir con una de sus funciones sociales, que es dar vivienda al pueblo trabajador. Bueno, pues claro, que un jubilado o no jubilado de Madrid o de Logroño, que después de una vida de trabajo ha conseguido comprar una vivienda y esa vivienda la tiene alquilada para proporcionarse una mejor jubilación o otro ingreso, claro. Que a ese el Estado le diga, oye, no le puedes subir la renta. Oiga, ¿cómo? Usted, el Estado, haga vivienda y alquílelas. ¿No me va usted a mí a impedir, que lo han estado haciendo, subidas de renta o negociaciones de alquileres nuevas cuando vencen los contratos? Bueno, pues la amiga Batet, para eludir la crítica de la facción podemista comunista del gobierno, ¿qué es lo que dice? Si no pasa nada, si los españoles pagan perfectamente cuando llegan a final de mes sus alquileres. O sea, tiene la poca vergüenza, porque es tener poca vergüenza, y no voy a repetir tus argumentos ni tus datos, que son de sobra conocidos, de decir, no, hombre, pero si aquí en España todo el mundo paga el alquiler, y no solo paga el alquiler, es que luego además con lo que te sobra se van de mariscada. Claro, ¿por qué? Porque lo único que conocen son a sus jodidos compañeros de la UGT que están todo el puto día de mariscada, y a sus jodidos compañeros del gobierno, la cuchipanda del Tito Berni. Y del Tito Berni, y del gobierno y del Partido Socialista, que lo único que hacen es vivir en ese mundo que se han creado, que son de Carolina Herrera, de Isen Logan, todas las que antes eran abogadas de comisiones obreras que iban con vaqueros a los juicios, y ahora van con modelos de Óscar de la Renta. Óscar de la Renta, claro. Ya, han descubierto el capitalismo y no se han dado cuenta. Claro, el capitalismo de Estado, el comunismo, en donde solo iban vestidos cojonudamente los líderes del partido. El soviet y los únicos que veraneaban en las dachas del Mar Negro eran la vanguardia revolucionaria del partido, que curiosamente eran los jefes, coño. Los demás no tenían ni marcas, ni tenían ni tíos. Entonces, pues poco la podemos decir a esta pájara que no la diga cualquier español que hace ejercicios matemáticos, que le suda la frente cada vez que llega el 31 de final de mes y tiene que pagar su correspondiente recibo de renta. Y tiene en muchos casos que dejar de dar de comer a sus hijos o comer peor para pagar esas rentas, porque si no se queda sin casa. Jesús Muñoz. Desgraciadamente, dice Juanma que poco más podemos decir. Lo malo no es eso, es que poco más podemos hacer. Porque yo, ¿por qué decir? Como decía Antonio Machado, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, las cosas como son. Y en mis sueños húmedos yo veo siempre, después de esto, de Meritxell Batet, su cabeza en lo alto de una pica, por las gotas jacobinas que corren por mis venas.
En ocasiones ves muertos, ¿no? Como el niño de... Veo muertos, sí, como el niño en sexto sentido. De rojos muertos, ¿no? Pero tu verso brota de manantial sereno. Cada vez estamos más inmersos en la demostración palmaria de que hay una serie de personas, y muchísimas, miles, que viven en una realidad paralela. Y esas miles de personas, pues son básicamente, muchos de ellos además para eso entran en la política, son lo que ellos han utilizado un término, que es el de casta política, que algunos ya llevábamos usando hace mucho tiempo. Es esta gente que o bien no sirve para otra cosa y se mete ahí, o bien sirve para otra cosa, pero precisamente como son listos, pues les cogen para que se quede ahí, que luego cuando le van mal las cosas se van a los consejos de administración de las grandes empresas a las cuales ellos, cuando han sido políticos, les han beneficiado, y entonces en buen premio a su buena gestión, pues les sientan en los sillones cómodos de esos consejos de administración. Esa casta política que unas veces se llama PSOE, otras veces se llama PP, otras veces se llama como le dé la gana, pero siempre ejercen de la misma manera, y que hay veces que por la boca muere el pez. Entonces, estas cosas no es que no la digan sin pensar, es que ellos no saben qué es lo que está pasando en España. Tú comentabas, colas del hambre, paro, unas cifras muy superiores a la que nos dicen, inflación desbocada, que ahora nos están diciendo que está bajando. No, miente. Está subiendo menos que cuando antes subía más, pero está subiendo menos con comparación a hace un año, que era cuando estaba tan alta. Es decir, está todavía más cara que hace un año, que es cuando estaba un 10 o un 15% más alta que con relación al año anterior. Pero como todos sabemos, manejan las cifras como... Contabilidad creativa. Exactamente. Esta gente que tienen en sus filas y desgraciadamente parece que no le pasa factura por ellos, a los de las tramas de los Tito Berni, a los de los ERES, las cocaínas, el gasto de los parados en putas, en cocaína, en marijadas, viajan en Falco cuando les parece, y además en entrevistas que les hacen en televisión hacen hasta chascarrillos con este tema. Yo cuando estabas antes comentando lo que le pasó a Jean-François Fillon, yo te lo he oído a ti comentar una vez, y es cierto que cuando apareció su cabeza, después de eso que había dicho, justamente clavada en una pica, además tenía trozos de flores, o sea, flores en la boca, por lo que había dicho. Le habían llenado la boca de flores. En ese sueño húmedo que tú has comentado antes, que te viene, que no vayamos a decir aquí que eso le vaya a pasar a Meritxell Batet, pero a lo mejor le aparece pues un contrato de alquiler en la boca, o unas llaves de un piso, rememorando a colgándole de la nariz como un pin. Y es que también ha tocado, Juanma, el tema de que ellos hacen unas leyes que aparentemente para algunos ellos, me refiero a este gobierno del Frente Popular, que les puede parecer sociales, ¿no? Y entonces te hablan de, no, vamos a hacer aquí temas relacionados con el alquiler. Pero como ha dicho Juanma, haga usted primero 5 millones de viviendas sociales, entregue las llaves y luego haga usted la ley que quiera para que cada uno... ¿Está el falangista José Luis Arrese en el gobierno? Claro, pero ¿quién iba a hacer eso? Recordar además que cuando... Eso hay que llamarse José Luis Arrese y ser falangista, claro, porque si no me parece a mí que... De hecho, que la gente apunte ahora, bueno, nuestros oyentes yo creo que no lo necesitan, pero que la gente apunte en un folio y las veces que durante esta campaña electoral que ya va a empezar, porque ya empezó con la anterior, la de las autonómicas municipales, estos políticos que no hacen nada por solucionar el problema de la vivienda en España, salvo ayudar a los ocupas, van a estar hablando de que van a solucionar el problema de la vivienda, ya como hemos comentado aquí en algún programa, que se iban a regalar prácticamente llaves a no sé cuántas miles que iban a construir, que esas viviendas del Banco Malo que no quiere nadie porque están en zonas perdidas, porque están destrozadas, han dicho que las iban a poner a muy bajo precio, tan bajo precio, no las quería nadie, ni cuando las tenían para poder pagar dinero para ellas, como para ahora. Y cuando también estabais hablando de ese otro Batet, muy distinto del de Meritxell, me ha venido la imagen, porque habéis comentado cómo lo que desembocó, o sea, hubo un golpe de Estado, además es que la historia es cíclica y mucho más en España, ¿no? Entonces me ha venido a la memoria ese mes de octubre del año 1934, en el cual efectivamente se produce un golpe de Estado, bueno, se produce una revolución en prácticamente toda España y en concreto en Cataluña se proclama el Estat català, como se genera no aplica el 155, sino directamente a la rata las trata como las trata y las ratas se escapan como se escapan. Y entonces me ha venido a la cabeza esa imagen de en Madrid, el pueblo que también actuaba como tenía que actuar. El pueblo en Madrid, precisamente comandado por falangistas,
sale de la sede de Falange, a ver, nuestro experto, Marqués de Riscal, Viva al lado de la España. Castellana. Entonces no había WhatsApp para convocar a la gente, ni SMS, ni nada. Y salen con esa pancarta famosa de Viva la Unidad de España, que por cierto mucha gente la asocia conmigo, me han preguntado ¿por qué lleva siempre esa bandera que la hemos hecho nosotros nuestra? Pero es curioso porque es que precisamente esa pancarta va sobre un lienzo blanco, va sobre un cartón blanco pintado, y la única bandera que precisamente había al lado de esa bandera es la bandera de la República, porque era la bandera de España en ese momento. En ese momento era la bandera de España. Entonces no iba a las manifestaciones con miles de banderas, era la que había y era la bandera. Y es el pueblo español en realidad el que se echa a la calle para demostrar cómo había que tratar al separatismo español. Claro, esta nueva Batet no creo que se sepa esa parte de la historia de España, y si lo sabe saldría corriendo, no le fuera a pasar lo que Fulón, aparte de lo que haya dicho. Yo sigo soñando, mi querido Miguel Evilla. Sigo soñando. Yo, si no me falla la memoria, creo que Puigdemont, se llama así, ¿no? Puigdemont. El Puchi. El Puchi. Huyó como una rata también. Sí, pero vamos. En un maletero. Metido en un maletero. De un coche. Con un chofer del CNI. Con un chofer del CNI y con escoltas de los mozos protegiéndole. Sí. Parece que ahora están procesando aquí. Y con Soraya haciendo el seguimiento. ¿Por dónde vais? ¿A quién? ¿Por dónde vais? ¿A quién? Dios, No nos fuera a parar la Guardia Civil. No sea que la Guardia Civil os pare. El comportamiento de Rajoy fue nefasto. Pero bueno, yo creo que es otra historia. Ahora estábamos hablando de la economía y ellos están vendiendo que la economía va bien. Y la están vendiendo porque estadísticamente te aportan una serie de datos, claro, son estadísticas tipo Tezanos. Claro. Que han sabido pues convenientemente construirlas para hacer. E inclusive, desde el punto de vista macroeconómico, en alguna cosa hasta pueden tener razón. Es cierto que el Estado ahora tiene muchísimos más fondos porque está recaudando muchísimo más dinero por un montón de causas, desde fondos europeos. Nos está saqueando mucho más. El IRPF, pero la realidad es que la gente normal, la gente de la calle, o sea, la gente que tiene que llegar a fin de mes, lo está pasando mal. Lo está pasando pero mal. Muy mal. Antes hay mucha gente en la pobreza y otros muchos en el umbral de la pobreza. Es decir, gente que ha pasado de comprar, por ejemplo, buena carne a comprar pues carne de segunda o carne de tercera. Sí. Marcas blancas. Date una vuelta por el mercado. Ha dejado de comprar verduras frescas a comprar verduras congeladas. Y a ese tipo de gente, claro, todo lo que le puedan decir estos tipos de que la economía va bien, pues les entra por un oído y les sale por otro. Precisamente esa es una de las cosas por las cuales yo creo que Sánchez no va a seguir, a pesar de la campaña electoral que está haciendo, que desde el punto de vista del parlamentarismo, del liberalismo, es una buena campaña. Es decir, el tío se ha tirado a saco a manipular a la opinión pública. Realmente no existe opinión pública, existe mediación pública, y a venderles cosas que son falsas. Y son unos maestros. Es decir, al contrario, en eso son únicos. Al contrario que la derecha, que aunque ha mejorado... La torpe y boba derecha. Que aunque ha mejorado un poco, pues lo hace muy bien. Pero yo creo que ya está asentado en la sociedad española el tema del cambio. A mí lo que más me gusta de las elecciones es el espectáculo electoral que se monta. Porque es que las elecciones en realidad consisten en la campaña electoral, consiste en a ver quién promete más que el otro. Luego no lo van a cumplir. A ver quién encuentra algún fallo en el otro para inmediatamente meterse por esa vía de huello contra el contrario y echárselo en cara. Perdón. En fin, montar una serie de historias que yo, la verdad es que me sigue sorprendiendo cómo puede haber tanta gente que se deja engañar. Me sorprende, hombre. Desde luego hay un montón de votos que están comprados ya. O digamos, bueno, que la gente ya vota a los suyos, entre comillas, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pero luego hay un montón de gente que se cree todas estas cosas, porque es que también les prometen que es que va a haber un cambio, va a haber viviendas, va a haber una mejor, lo que sea. Es mentira, dentro de 4 años volverán a prometer lo mismo, no cumplen para nada los programas electorales, o cumplen minucias, y bueno, y se iniciará otro ciclo en el que se terminará exactamente igual. Y hablo también del PP, o sea, esto no es un tema solo del PSOE.
Puede que con el PP la economía fuese mejor, y lo digo entre comillas, son más ordenados en ese tema. Pero en lo demás, yo no veo grandes. Mira, si tenemos el ejemplo del recientemente, y ahora mi queridísima princesa Nazarí, vamos a publicidad, porque luego hablamos de esto. El ejemplo del recientemente constituido Ayuntamiento de Torrelodones. Muchas veces nos echan en cara, Juanma, Jesús, que en esta tertulia, bueno, pues igualamos a todos los políticos y decimos que son todos iguales. ¿Qué ha hecho el primer pleno del Ayuntamiento de Torrelodones? Donde, por cierto, Vox tenemos incluido. Un antiguo camarada que ha salido de concejal. ¿Qué han hecho? Lo primero que han hecho, encima con esa desvergüenza, con esa falta de pudor, con esa falta de rubor con la que está cayendo, ¿qué han hecho? Subirse el sueldo todos. Socapa de que van a tener plena dedicación. Felipe. Subirse el sueldo todos. Todos a una. Incluidos los concejales de Vox, han votado en el primer pleno, después de las municipales del 28 de mayo. No tienen el pudor de dejarlo de su subida de sueldo al segundo pleno. Coño, al segundo pleno, al tercero. Es que, a un pleno perdido en el mes de agosto, con todo el mundo veraneando, y lo cuelas. No, en el primer pleno. ¿Cuántas picas hacen? Y se suben el sueldo los muy cabrones. Lo primero que hacen. Es que ese es el primer paso de la carrera electoral. Tener ya está. En las listas para pues ya está. PP y Vox, y vuelvo a ¿Cómo repetir, que no son todos iguales? Y dentro de Vox, vuelvo a repetir, ha entrado de concejal un antiguo camarada muy querido por hace falta quitarse las espinillas con dinamita. O sea, tener la cara de cemento armado. Y luego dicen que no son todos iguales. Mire, como decía Felipe González, haciendo referencia exclusivamente a la pinza PP Izquierda Unida de Julio Anguita, son la misma mierda. O sea, no ha habido ni un solo concejal de Vox o del PP que se levanta a decir, bueno, me parece indecoroso que en el primer pleno estemos tratando de nuestra subida de sueldo, socapa de la plena dedicación. Coño, vamos a dejarlo para más adelante, ¿no? Nada. Eduardo, nada. Seguro que se ha producido. Es acojonante. Eso además ha salido a la luz pública. Torrelodones, porque Torrelodones es un ayuntamiento de Madrid que tiene unos presupuestos que no. Pero habrá pasado en cientos de ayuntamientos o miles de toda España. Aquí el que entra y quiere trincar ya desde el primer. Claro, porque para que la nómina ya del mes de julio ya entre con la subida de sueldo. Para acabar con el argumento de Miguel de la crisis, solo decir, claro, cómo esa gente que llega a duras penas a final de mes. Es que en este último año, solo lo que es el gasto de la bolsa de la comida ha subido un 12%. Es que el aceite ha subido un 30%. Es que la sal, es que productos básicos sin los cuales no se puede poner un plato de comida, ha subido una barbaridad. Y en el común de toda esa bolsa, un 12%. Claro, al que gana 9.000 o 10.000 euros al mes le toca 3 cojones, hablando mal. Fíjate a todos estos. Pero al que tiene el salario mínimo o al que no solo no tiene el salario mínimo, sino que tienen media jornada, es decir, que están cobrando 500 euros al mes, el 12% de 500 euros es mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Por eso son unos malnacidos y son unos sinvergüenzas los que además se jactan de cachondearse del hambre del pueblo español. Bueno, se incorpora a la tertulia nuestro queridísimo Martín Sainz-Estrillas. Muy bienvenido, Martín. Bien hallado. Hoy te necesito más que nunca porque estamos rodeados de antifranquistas. Entonces, bueno, pues... Antifranquistas y de las Jons. Antifranquistas y de las Jons. No tanto. Entonces, nos vamos a ir a publicidad. Yo voy a permitir volverle a recordar a Meritxell Batet, que dice que los españoles no tienen mayor problema para pagar el alquiler, que en mis sueños, antes decía húmedos, ahora digo machadianos, por aquello de que don Antonio Machado decía que hay en mis venas gotas de sangre jacobina.
en las mías también. Y esas gotas de sangre jacobina me hacen ver en mis sueños, Meritxell, en mis sueños, tu cabeza al ladito de la de Jean-François Foulon, aquel canalla, aquel hijo de puta de ministro de Finanzas de Luis XVI, que en una hambruna en París dijo desde sus salones de Versalles que si el pueblo tenía hambre, que comiera flores. Bueno, pues a la semana siguiente, del 14 de julio de 1789, la cabecita de ese hijo de puta, que era Jean-François Foulon, apareció en lo alto de una pica con la boca llena de flores. Bueno, pues yo te veo en mis sueños jacobinos, en mis sueños húmedos, veo tu cabecita en lo alto de una pica con un contrato de alquiler en la boquita y con las llaves de un piso colgaditas de la nariz, como si fueran, bueno, pues un tornillo de esos que se ponen todos los tontos del culo en la nariz, como si fuera una vaca. Y si no sabe de qué va, puede preguntar a algún historiador socialista que le diga que también lo de colgar, clavar cabezas en las picas es muy típico de los socialistas. Sí. Bueno, los jacobinos son los precursores, los tatarabuelos de los socialistas. Sino que le pregunten al general Orgaz qué es lo que pasó también en agosto del 36 en Madrid, que también apareció con la cabeza también. Bueno, pues a la vuelta de publicidad, Martín Sáenz de Estrellas, que también por sus venas circulan gotas de sangre jacobina, como don Antonio Machado, el hermano del más grande poeta de los dos, de Manuel Machado. Y como decía Jorge Luis Borges, que era un cabrón con pintas, que ya maravillosamente bien. Como Jorge Luis Borges era más de derechas que el grifo del agua fría, cuando le preguntaron por Antonio Machado, dijo: no sabía que Manuel tuviera un hermano. Bueno, bromas aparte, Antonio Machado decía que su hermano Manuel era mucho mejor poeta que él. Y no mentía. Eso decía Antonio Machado. Mi hermano Manuel es mucho mejor poeta que él. Bueno, publicidad, que me estoy enrollando mucho, y a la vuelta Martín Sáenz de Estrellas nos hablará de la cabeza de Meritxell Batet en lo alto de una pica con un contrato de alquiler en la boquita. Publicidad y volvemos. Bueno, don Martín Sáenz de Estrellas. Muy bienvenido, querido. Muchas gracias, aquí estamos bien hallados. Ya sabes que salgo de la otra cueva. El senador Martín Estrellas. Bueno, a ver si es verdad que me hacéis senador. A ver si es verdad que me hacéis senador. Yo he prometido. Sí, soy el candidato al Senado por Madrid. Venga, fenómeno. Yo he prometido que si eso es así, entro con toga blanca y la corona de la en la cabeza. Al Senado. Me van a flipar con los senadores de verdad. Así que lo he prometido. Si es así, tengo que entrar al Senado, entraré con toga. Abres todos los telediarios. Pero vamos. Abres todos los telediarios. Y debajo de la toga, el telón. Es que estaba decidiendo entre darle un beso a Olona y a Yolanda Díaz o la toga. Yo he pensado que mejor la toga. Mejor la toga. Mejor sí. la toga. Sí, pero no creo que vaya al Senado. Sabéis que habéis visto el beso con el que han celebrado el orgullo, ¿no? Las cosas que dicen. Yo creo que eso es todo a raíz de cuando comió con Eduardo y tuvo la entrevista. A raíz de entonces, fíjate lo que le ha pasado a la Olona. Sí. Dice Álvaro Romero que a raíz de esa comida entrevista, se volvió chaveta. Hoy hemos tenido la precaución de ser un poco respetuosos porque estaba con nosotros Ricardo, que es un jefe de prensa, de comunicación. Y digo, bueno, por aquello de ser antiguo compañero de la casa, vamos a no castigarle el hígado, pero tiene aparte telita. De la boca de Yolanda Díaz. Es lo único que se va a comer. Creo que se ha echado un novio hippie y ayer la oí en la televisión diciendo unas cosas que eran, sublimes. Un novio que toca la batería en un grupo gallego de estos de música de música de esta impresentable, o algo así. Y es su novio. ¿Sí? Ayer la oí en televisión y os juro que dijo unas cosas que yo me quedé asustado. Y yo, para que me asuste yo ya,
mucho tiene que decir. Yo creo que fue eso. De tu entrevista a comida se quedó prendado de ti y claro, como no le hiciste caso, luego no la dejaste entrar en esta tertulia cuando te pedimos todo, por favor, que la dejaras entrar, claro, pues la chica, mira lo que le ha pasado. Periodístico, exclusivamente. Fue a raíz de su negativa a mantener contacto carnal, pues mira la chica lo que le ha pasado. Pues bueno, Martín. Una de las cosas que venía precisamente de la otra tertulia hablando era justamente de ese asunto de los ayuntamientos y de las reconsideraciones salariales de los ayuntamientos. Y bien decía Juanma, claro que no es el único caso es más, ahí se habían señalado, lo ha señalado otro periodista de La Casa que tenía también programa el jueves. Un ayuntamiento de Vox, otro ayuntamiento en Valencia, allá donde se han llegado a acuerdos, incluso ayuntamientos de 7.000 habitantes decían pues que se han duplicado prácticamente los ingresos. Yo creo que, y lo he defendido allí también, ¿no? Creo que hacer demagogia de estas cosas no es bueno, ¿no? Es decir, yo creo que hay un hecho claro, ¿no? No parece la mejor medida, no parece la idea estrella de un ayuntamiento recién tomado, recién cambiado, recién nombrado un nuevo alcalde, que lo primero que tenga que hacer es decir, revisemos lo nuestro, ¿no? Parece que esto... ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Esto no parece muy ético, no parece muy normal, y tiempo tendrás, que tienes 4 años por delante, pues ya verás, harás tus presupuestos, generarás como sea, porque... yo hay una cosa que sí reconozco, ¿no? Y es, en general, los salarios de los políticos titulares, no lo que realmente ingresan, que tienen 1000 formas de ingresar. Y hoy hemos sabido, por ejemplo, que es una chorrada, pero es así. Los salarios legales. Los salarios legales. Pero hemos sabido, por ejemplo, incluso algunos de los legales son inmorales. Por ejemplo, Pedro Sánchez ingresa 45.000 euros al año en gastos de dietas, de alojamiento y desplazamiento. ¿Es una norma que se puede cumplir? Sí. ¿Que se puede resolver? Sí. ¿Que está al amparo de la ley? Sí. ¿Pedro Sánchez tiene dietas, tiene gastos de desplazamiento, de vivienda y no sé qué? Cero. Ninguno. Entonces, aunque es legal y aunque es correcto, que lo tuvieras en tus retribuciones, lo decente, cuando eres el presidente del gobierno y sabes que vives en el Falcon, en tu casa de la Moncloa, en no sé qué, es un palacio, no paga renta, que está exenta, no sé cuánto, pues hombre, te quitas los 900 y pico euros esos de no sé qué, los 45.000 euros al año que te estás llevando por eso y quedas como un señor, ¿no? Por eso digo que distingo entre lo legal y lo ilícito, entendiendo por ilícito lo que no es lo que no debería de ser decente, independientemente de que cumpla o no cumpla con la ley. Y yo digo que un tipo gane 45.000 euros o 60 o 70.000 euros depende del tamaño, ¿no? 45.000 euros, estoy refiriéndome a por ejemplo, que acusaban de Vox en Valencia. O no sé si son 45, 50 también los de Torrelodones, ¿no? Que gane eso, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Esos son 3.000 euros al mes. Brutos, ¿vale? Y yo no creo que haya nadie, ni en esta mesa ni en ningún otro sitio, que no quiera que la gente normal gane al menos 3.000 euros al mes. Porque como no ganes 3.000 euros al mes, estás en la franja que tú mencionabas de los mileuristas, los que viajan aquí, los que viven con la soga al cuello, que son un huevo, está clarísimo, que son un montón, la inmensa mayoría. Que la inmensa mayoría tiene que vivir con 1.100, que es el mínimo salario interprofesional, sin ninguna duda. Pero yo no creo que vayamos a hacer como hace la izquierda tradicional, que es que quieren igualar a todo el mundo por debajo, ¿no? Es decir, no, pues ya, esto tiene que ser, o sea, yo creo que los políticos, sí, o sea, tenemos que, es como de costumbre estamos hablando de una transformación de la sociedad, ¿no? ¿Por qué quieren ser los políticos políticos? Feijóo ha dicho el otro día en televisión, en la entrevista que le hizo, o en la cosa esa que hace Pablo Motos, ha dicho en televisión que él, de alguna manera acredita su relación con el Estado, con España, con su compromiso político, porque lleva desde los 29 años hasta los 60 y muchos viviendo para la política. Y a mí se me abren las carnes solo de pensar y decir, ya, o sea, de verdad sus atributos son que usted lleva toda la santa vida desde que tiene uso de razón profesional hasta la fecha viviendo a la política y a eso le llama usted un atributo, porque a mí lo que me parece es un defecto de forma claro del sistema,
sistema que no ha hecho que una vez cumplido el ciclo que usted considere, pero un ciclo razonable, se marche usted a trabajar de verdad, con el pico y la pala, en lo que quiera que trabaje. Si es abogado, si es físico nuclear, y si es usted cajero del banco, de banca, cajero de banca. Pero a mí me parece que eso es así. Entonces, el tratar de establecer cuánto es mucho, cuánto es poco, yo creo que a los políticos que, y yo me considero como tal sin haber tenido nunca un ejercicio de ningún tipo, porque no he tenido nunca representación, pero si a él le parece cachondo lo de los 29 a los 60 años, yo le diré, yo llevo en política desde que tengo 13 y a mí no me ha pagado nadie nunca nada por esto. Al revés, te ha costado. Me ha costado mucho. Y no es justo, quiero decir, nuestra capacidad de llevar adelante propuestas a la gente, a la sociedad, depende de la dedicación que podamos darle. Y yo no doy más dedicación de mí porque también tengo que comer, porque también tengo que trabajar, tienes que porque mantener también tengo una que familia. mantener una familia. De manera que yo no estoy en contra de que los políticos tengan que tener una retribución. Lo que estoy en contra es de que lo único que les preocupe a los políticos es su retribución. Eso es lo que me preocupa, que no tengas una vía en la que digas, oye, lo estamos viendo estos días en todas las entrevistas que se hacen y en todo este cachondeo de la precampaña, la campaña y no sé qué. Es que no hay más que líneas rojas, es que no hay más que preguntas acerca de la LGTBI, la memoria democrática, los derechos de la mujer, el cambio climático, la Agenda 2030. Oiga, ¿y usted de verdad no le preocupa que tú has mencionado que la cesta de la compra ha subido un 13%? Para eso no hay ninguna medida. ¿Que a usted no le preocupa que la luz, que el trabajo, que Europa por fin haya reconocido hace 4 días, esa Europa a la que ustedes le prestan tanta pleitesía, haya reconocido lo que todos hemos dicho en esta mesa y en toda España, diciendo que aquellos son parados, que lo que usted tiene ahí metido, eso que le llama usted fijo discontinuo, que son parados, 2 millones y medio de tíos, que ya se lo ha dicho Europa, que no engañe más, que son parados, eso no le preocupa, usted se tranquiliza con todo esto. Bueno, yo creo que establecer políticas razonables para políticos que de verdad se dejan la piel, que se dejen la piel en hacer cosas para los mejores, por supuesto que hay que hacerlo. El problema es que aquí vienen, y ese es el gran problema, es que aquí vienen a lo que dice Feijóo, a engancharse a los 29 años a la burla de la política, a no salir hasta los 60 y muchos, ha dicho él, no lo digo yo, los 60 y muchos, que pueden ser muchos más si ahora consigue su objetivo de ganar las elecciones, y como ellos hay muchos más. Y Almudena Negro es una de ellas. Almudena Negro es la alcaldesa de Torrelodones, que es contertulia de esta casa, o visitante frecuente de esta casa. El problema es ese, que hay personas que no han hecho otra cosa en su vida que estar en la política, pero no para los intereses de los demás, sino para conseguir engancharse al asiento. Yo creo que tiene que haber retribuciones decentes. Yo no creo que tenga que ser tu primera preocupación esa, porque tienes 1 millón de preocupaciones que resolver, tienes un montón de cosas que son las cotidianas, las que de verdad le afectan a la gente, la de que los trenes entren por los túneles, la de que el AVE llegue a su sitio, la de que el consumo no haya aumentado el consumo, pero sí el gasto, lo que implica lo que tú acabas de decir, el incremento del 12% de la cesta de la compra. La que no te suban las hipotecas, la de que no te suban las hipotecas, que te cuesten 200 claro, o 300 pavos al mes más, y la que no llegue una sinvergüenza y te diga y se llene la boca de esa que habría que ponerle en tus sueños más húmedos, ponerle un contrato de alquiler diciendo, oiga, ¿qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando de que la gente puede pagar sus alquileres? Ustedes están haciendo las soluciones habitacionales, porque ya la gente vive hacinada, porque tienen que coger una casita de no sé cuántos metros y ahí meter 3 o 4 tíos para poderlo pagar 3 o 4 estudiantes, trabajadores recientes llegados a ciudades. Hay lugares en Madrid, siempre lo cuento, en Villanueva la Cañada es imposible irte a vivir a Villanueva la Cañada si no pagas 1.100, 1.200 euros por un estudio de 35 metros cuadrados. Porque la oferta y la demanda son eso, porque como no existen planes de viviendas, como no existen políticas de viviendas reales, sociales y que permitan el acceso a todo el mundo a la vivienda, como no existe todo eso, pues estás a la especulación y a la oferta y la demanda. Y a ti lo que te preocupa es ponerte 45, 50, 60 mil. Eso es lo indecente, no que sean 40, 45, 60, que no sé los que tienen que ser, ni hemos entrado a ese estudio, sino que tu primera preocupación sea venir a cambiar todo eso y que cuando eso se cuestione alguien te diga que en realidad problemas no hay porque el alquiler lo paga todo el mundo sin ningún tipo de problema. Martín, ayer o antes de ayer oí a un malnacido de izquierdas decir que los españoles se tienen que acostumbrar a comprar habitaciones, no pisos, habitaciones. Acostumbrados. Porque ese va a ser el futuro de España, que el españolito medio, en vez de comprar un piso o el que pueda la casita de la playa que hay que empezar a acostumbrarse a comprar habitaciones y a turnarse en la cama. Pero no se refiere al Gran Wyoming, por ejemplo, que tiene 10 de pisos en alquiler.
No, a este no se refiere. No. El problema no es que lo diga, el problema es que nos llevan a ello. Claro. Porque si fuera una butada, dice, alguien puede decir, este seguro que no vive en una habitación. No, pero lo peor es que él quiere que nosotros vivamos y que además tengamos esa vida limitada por lo que ellos nos quieran poner. Siempre hemos comentado que aquí las revoluciones las hacen o el que ya no tiene nada que perder porque lo ha perdido todo, o aquel que teniendo todavía poder, un tema de nobleza o lo que sea, invierte su buena vida en hacer una revolución. El que está todavía, que puede sobrevivir, que no se quiere meter en líos, porque si lo poco que está ganando, lo poco que está sacando, si se mete en algún lío político, en un intento de revolución con todas las comillas que queramos, puede perder lo poco que tiene, pues no se meten estos vericuetos. Y entonces quieren esto, quieren no que estés tirado en la puta calle, no, quieren que tengas una habitación, que tengas algo. Eso sí, algo para que cuando luego pases tú a tener un piso de alquiler, como decía Martín, dependiendo de la localidad de España, 30, 40 metros cuadrados, ya lo consideres como un éxito o como lo podíamos considerar nuestros padres que tuvieran primero una casita, luego una casa en la montaña, luego una casita en la playa con un solo sueldo y demás. El triunfo vital. Pues para estos hijoputas, el triunfo vital es que un español se compre una habitación. Claro, entonces cuando alquile una habitación. Y cuando pasen al siguiente umbral, que es eso, que es el piso de los 40 metros cuadrados en la periferia, no sé qué, ya se pueden considerar pues el Marqués de Riscal del que estábamos hablando antes. Pero es que eso, lo malo es que lo está somatizando el pueblo español y lo está haciendo casi como, es que no hay más remedio, es que a eso vamos. Sí, no queda otro. Comentaros lo de los concejales. Hacíamos el chascarrillo antes de que lo han hecho en la primera legislatura, o sea, el pleno de la legislatura, hacemos el chascarrillo, que, por supuesto, una falta de pudor, no voy a ser yo el que lo niegue, tremenda, para ya cobrar la próxima nómina ya con ese subir. Claro. Pero es que también lo hacen con otro criterio. Estas cosas las suelen hacer al principio de la legislatura porque, bueno, primero ha habido muchos a la vez y entonces hay pueblos que se van a escapar. Y luego tienes 4 años para ir a hacer otra cosa. Exactamente. Muchas localidades ha ocurrido y no todas van a salir en la prensa, con lo cual algunos no se van a enterar nadie, salvo sus vecinos. Segundo, como dice Martín, tienes 4 años para luego hacer cosas a lo mejor relativamente buenas y que esto quede pues un poquito en el olvido. Y tercero, aparte de has estado 4 años cobrando ya con la subida, que el pueblo español tiene memoria de pez. Y cuando lleguen las elecciones dentro de 4 años, por mucho que la oposición de turno, que también le han subido el sueldo para callarle la boca, porque esto no ha sido una subida exclusivamente para el gobierno municipal, que entonces sería doblemente injusto, pero bueno, la oposición podría dar y decir, ojo, tú me vas a reprochar que al principio de la legislatura nos hemos subido todos el sueldo cuando tú también estás metido, con lo cual esto ya no se les va a volver a echar en cara en los 4 años y mucho menos cuando llegue la hora de votarles a estos mismos políticos. Aquí además hay una variación en el caso de Torrelodones, y no es que yo lo conociera, es que me lo ha recordado don César Sinde en su momento, y es que Torrelodones tenía una serie de agrupaciones municipales locales, que son las que manejaban el municipio, que subcontrataba una serie de servicios municipales porque ninguno de ellos tenía dedicación exclusiva. Con lo cual estaban cobrando y estaban teniendo gastos equivalentes, es la explicación, ¿no?, que te dan, gastos equivalentes a 54.000 euros. El concejal oficial y el concejal Eso es. Y que lo que han hecho con esto, lo que ha pretendido decir con esto es decir, oiga, pongamos las cosas en su sitio, pidamos la dedicación exclusiva a los concejales, pongamos el salario que tengan que tener y dejémonos de leches y de tener subcontratas. Martín, todos los que estamos en esta mesa conocemos el pueblo, nos imaginamos que es Torrelodones. Torrelodones es una pequeña ciudad o un gran pueblo única y exclusivamente que es el dormitorio de una de las ciudades con un poco más residencial, que no creo que necesiten ni 20 asesores ni 30 concejales a full todos los días, porque no estamos hablando de 12.000 habitantes. Un pueblo donde haya empresas, donde haya fábricas, donde haya algún tipo de Sí que las hay, pero no tienen competencias. Es decir, es que son 12.000 habitantes, es verdad que son 12.000 habitantes en 12.000 chalets, que creo que la única complejidad que tendrán es vamos a arreglar las calles o que hay que cambiar las farolas porque estas farolas están de modelo. 12.000 habitantes caben en el fondo sur del Bernabéu. O sea, y no es por menospreciar a los rodones, pero es lo que quiero decir que esas personas que tienen todos sus derechos, pero que no estamos hablando de una ciudad de 4 millones. Y yo apostaría, fíjate, sin tener ni idea, que no hay un solo concejal de Torrelodones que con la subida cobre menos de 5.000 euros al mes.
No te quepa Fijaros lo que no te quepa la menor duda. Como el otro día nos informaron que en pueblos de la Comunidad de Madrid, que prácticamente yo no conocía ni su existencia, los concejales 2.000 pavos todos los meses. Claro, que no nos cuenten películas, que yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Que tú entras a la política y la política no vale el antiguo concepto de la política de como ya tienes el riñón cubierto, ahora dedico un tiempo a la política después de ganar dinero. No. Y que solo se dedicaban a la política los de buena familia y los que tenían el dinero en el banco. No. La política hay que pagarla y hay que pagarla bien, pero lo tienen que hacer bien. Sí, es que eso además, perdona, y con eso acabo, yo no conozco ningún partido político, ni Vox, ni el PP, ni en Torrelodones, ni en ningún lado, que en su campaña electoral diga: queridos conciudadanos, todos los amiguetes de mi pueblo, vamos a hacer esto, pero que sepáis, que en la primera reunión nos vamos a subir el sueldo. Es que es a lo que yo iba. Si fueran un poquito inteligentes y si tuvieran menos miedo a estas cosas, primero, plantearían la reestructuración económica y hablarían de esto en sus campañas. Y en todo caso, el caso de Torrelodones es más evidente, diría: no sea usted borrega, siéntese usted, establezca usted los presupuestos, determine y verifique qué está pasando, eso que dice usted que ha pasado, cambie eso primero, haga usted las cosas bien y como consecuencia reestructure su gasto de personal. No, lo primero que hago es reestructuro el gasto de personal porque, y entonces analizo todo lo demás. Bueno, pues no es cosmético. O sea, es decir, claro, al final, lo que pasa es que, como tú bien decías, Jesús, lo haces al principio de la legislatura y en medio de una campaña electoral de otra índole. Y aquí se ha quedado. Y al día siguiente se ha olvidado todo el mundo. Y nos hemos olvidado de que son Torrelodones porque algún concejal de la oposición lo habrá contado. O algún antiguo concejal. Básicamente porque es Pepe Vox. Y ahora son el enemigo a batir. El objetivo a batir. ¿Os habéis percatado que realmente lo que se denuncia es que la alcaldesa es del PP? Que eso es lo que estoy diciendo. Claro. Es decir, coalición PP-Vox. Cuando pasa que lo hace. Esa es la razón por la que la alcaldesa o el alcalde del PSOE no sale. A eso me refería. Ahora también está saliendo mucho en la prensa que el Senado ha pedido el salario de Feijóo, pero no sale para nada que están pidiendo el salario de los dirigentes de. Sí. Esa es la idea, que es el enemigo a batir. Lo que he dicho al principio, es decir, saben vender muy bien, es decir, están constantemente. Sí, la izquierda sabe perfectamente utilizar esas armas. Tergiversando. A mí me ha llamado mucho la atención a la hora de vender, por ejemplo, el nombramiento de presidenta de las Cortes Catalanes, ¿no? Entonces, los titulares de los periódicos más o menos afines a la izquierda: ultra ortodoxa católica, La de Valencia. Perdón. La de Valencia. Negacionistas de las vacunas, negacionistas del cambio climático. Si le han puesto de todo, ni una. A base de esos constantes. Bueno, hasta hicieron una manifestación a la puerta de la. Sí, fuera fascistas. No había tomado el poder ya 4 años callados con los suyos y 10 minutos de legislatura. Ya han convertido que el aborto es un derecho para la mayoría de las. Claro. Las mujeres en general. Y para la mayoría de la gente, Miguel, el aborto es un derecho. Núñez Feijóo declaró. El derecho a la vida del no nacido, que es el mayor atentado que hay. Núñez Feijóo, el líder del partido. Te hago en los famosos programas del amiguete de motos con las hormigas, dijo textualmente que España nos tenemos que estar muy contentos porque junto con los otros 26 países de la Unión Europea, salvo Polonia y Malta, tenemos una ley de plazos del aborto que es lo normal y que aquí en España se puede abortar porque estamos absolutamente actualizados con todo el mundo. Y eso lo está diciendo, que además lo dice precisamente como respuesta a una pregunta por la presidenta de la Pero Corte es que de lo han normalizado ya. Es decir, hay determinados hechos. Claro. Que yo no me atrevo a decir si son delictivos o no, es un tema muy, muy importante, pero que desde luego a mí me parece, yo estoy totalmente en contra, como es el aborto, lo han normalizado, es decir, es algo totalmente normalizado. Yo te iba a decir, ¿os acordáis de María Teresa Fernández de la Vega? Sí, me acuerdo de la mujer esa. María Teresa Fernández de la Vega fue vicepresidenta con... Valencia también, fue... Perdón, a lo mejor me confundo con otra. Vicepresidenta del gobierno con Zapatero. Sí, es decir, era jueza. Y juez. Ha pasado, y su padre un gran camarada. Ha pasado de esto, por lo tanto, los 8 años de legislatura de uno, los 6 me parece que fueron de Rajoy, ¿no? 14 y los 5 casi que llevamos 19, una veintena de años, 2 décadas han pasado desde entonces. Yo recuerdo perfectamente en una entrevista de televisión
en un programa de televisión, no sé si era entrevista o hablaban de varias cosas y había varias personas, como María Teresa Fernández de la Vega, en la línea con lo que dices, Miguel. Cuando alguien mencionaba el aborto, que entonces todavía se podía mencionar, ella hacía un gesto así, decía, ¿pero de qué estamos hablando? Esto, yo no creí ni que estuviera ya, es decir, esto está normalizado, oiga, que no sabía ni que esto fuera discutible. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hace 20 años. Que sí. Hemos tenido en un cajón 13 años la ley el recurso metido hasta que han conseguido colocar a sus colegas en el tribunal. Con la ley esta, con el tema de la ley trans y la ley... Igual, con todas. Igual, exactamente igual. Si yo no creo que haya que hacer absolutamente nada ni contra los homosexuales, es decir, por Dios bendito, ni leyes ni no leyes. Punto, y son personas con los mismos derechos que tenemos. Es lo que siempre he dicho, la legislación general sirve para todo, que no tiene más. Lo han maximizado, ahora es un tema extraordinario, ahora es un tema que hay que estar a favor, porque si no eres un fascista, y ahí está. Decía, dando la tabarra hasta con el tema del orgullo y ese tipo de cosas. Yo ayer me llamó la atención, yo veo alguna tarde el programa uno que se llama Pasapalabra, que me imagino que lo habréis visto vosotros, y uno de los concursantes recordó que era ayer el Día del Orgullo. Sí. Bueno, pues todo el mundo aplaudiendo ahí como loco. Yo no sé si es que el regidor les dijo que aplaudiesen o qué pasa, pero yo creo que pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con lo de la memoria democrática. Es decir, aquí hubo una guerra civil con una república que era democrática y que era cojonudo, y de repente vinieron unos fascistas y se cargaron las libertades y empezaron a matar gente. Y bueno, pues también está asumido por una gran cantidad. Mira, te voy a contar una anécdota. Dependen de cojones de bien. Exacto, no hay un contrapeso. Tú decías antes, Eduardo, ¿podemos hacer algo? Pues en la medida de nuestras posibilidades, que son escasas, y de nuestros medios, que son menores todavía, esto hay que denunciarlo, hay que estar permanentemente largándolo. Tú lo haces, los que estamos aquí lo hacemos, yo por lo menos lo hago menos, pero modestamente trato de hacerlo lo que puedo, pero no nos podemos callar, porque es que estamos haciendo el juego. Te voy a contar una anécdota. Ese tipo de cosas. A mí me sublevan. Mi hija tiene un bar en la zona de San Isidro, pegado a lo que hoy es el paseo ese, antes era la M30 y ahora está enterrada y le llaman... La carretera Andalucía está. No, por la avenida Manzanares. Donde estaba Vicente Calderón. Ahí tiene el glorioso Vicente Calderón. Ahí estaba. Y está prácticamente enfrente, a muy pocas manzanas, de la fachada del cementerio de San Isidro, donde ha sido reinhumado, como sabéis, José Antonio, hace muy poquito. Con ocasión de la primera intentona, sobre todo de la segunda, donde ya se hizo un homenaje formal y intervinieron por lo tanto los militantes que intervinieron y las personas que intervinieron iban de camisa 29 de abril. Iban de camisa azul, la inmensa mayoría de ellos. Y terminados los actos, pues por diversas razones, pero obviamente, entre otras cosas, por deferencia hacia mí y por lo tanto hacia mi hija, las personas que acudieron, un gran número de personas que acudieron, 30, 40 personas, decidieron irse a tomar un café al bar de mi hija, con sus camisas azules. El escándalo que suponía eso en el barrio, donde miraban el lugar como si aquello fuera de, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Os han tomado? Tal, fíjate. La marcha sobre Roma era. Sí, la marcha sobre Roma. Obviamente a mi hija le traía sin cuidado y además respondía con la contundencia que necesitaba. Pero sorprendía la reacción del barrio diciendo, fíjate los que están sentados aquí. Bueno, ayer y antes de ayer y toda esta semana, porque ahora ya no tenemos un día del orgullo, ahora tenemos un mes del orgullo, alguien se dedicó a tratar de colocar banderitas de arcoíris en las entradas de los bares. Alguien organizado, porque no es el bar que tenga debajo de su bolsillo, tenga debajo de su mostrador, tenga las banderas ad hoc para ir cambiando de día de algo en día de algo, no. Alguien por el exterior iba tratando de colocar. Y cuando llegaron al bar de mi hija dijo, yo no tengo que poner banderitas de ningún tipo. Si yo estoy muy orgulloso de todo el mundo aquí, no les pregunto nunca nada de lo que tienen que hacer y tienen que dejar de hacer. Vienen aquí y estoy muy orgullosa de que se toman su café, su pinchito y lo que tengan que tomar. Ese es el único orgullo que yo tengo aquí. Pues bueno, claro, esto ya era... O sea, que tenías, pues haces mal, pues no sé qué, pues tal, pues vas a quedar diferenciada. La parte positiva de esta historia es que la gente se sentaba en su bar. Y la razón era, estamos hasta el gorro de la imposición. Yo no tengo nada que decir, ni no que decir, pero estoy hasta las narices de que yo tenga que ir a un bar ahora y por narices me tenga que comer la banderita con multicolor. Y que por narices tenga que hacer alguna referencia expresa y que las compañías cambien sus logotipos de colores y sus bancos y sus aceras y sus pasos de cebra y no sé cuántos por banderitas de color. Hasta las narices estamos del tema. Pero fíjate el contraste.
Es decir, al margen del comportamiento de la gente respecto de sentarse allí o no, coño, era prácticamente obligatorio que tú tuvieras que tener banderitas multicolores en esta historia, porque si no eras un indecente y un perseguidor de... un homófobo. Un homófobo, pero era un escándalo. Y fíjate qué barbaridad que una serie de señores, al término de lo que les saliera de las narices en el cementerio de al lado, se fueron a tomar un café, estuvieran vestidos como estuvieran vestidos. Porque ese es el tipo de sociedad en el que vivimos, en donde los pensamiento único, Martín. El pensamiento único, los parámetros de pensamiento y las conductas que son correctas y las que son incorrectas, las decide otro. He contado una anécdota que la voy a repetir aquí. Una empresa, no voy a decir cuál, en su portal interno ha hecho lo mismo, de muchos empleados, ha hecho lo mismo con su logotipo, de colores, pero era la primera vez que lo hacía. Y ha sorprendido. Y ha habido personas de la organización que han dicho, pero ¿qué tenemos nosotros que ver como compañía? Que además es una compañía que no puedo decir, pero es que si dijera sabríais que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? Y sobre todo, ¿en qué nos afecta a nuestro negocio, a nuestra actividad profesional? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de cosas y tal? Bueno, eso, como es lógico, genera, como es lógico no, como es lo que van buscando, genera al final lo de siempre, la dualidad, las dos posturas, el enfrentamiento, y alguien termina escribiendo, mira, es que yo estoy hasta los huevos de... Basta con eso. Ha sido suspendido de empleo y sueldo. Ha sido suspendido de empleo y sueldo en un entorno profesional, interno, donde se genera la discusión acerca de si es correcto o no es correcto, implicar y obligar a todo el mundo a hacer, porque al final tú eres empleado de esa compañía y esa compañía te está colocando en tu tarjeta de visita, por así decirlo, el logotipo. ¿Por qué yo tengo que asumir esto? ¿Por qué tengo yo que asumir esto? ¿No ha pasado esto? algo parecido? La cajera de Lidl. Era lo que iba a decir. La cajera de Lidl. O de Lidl con el tío este que llamó... Con un tipo que dice que se llama Cristina. Le trató con el artículo gramatical caballero. masculino. Claro. Caballero, que le Caballero. decía caballero. Parece Con ser un que tipo la han que sancionado. dice que se llama Cristina. Bueno, la quieren echar, de hecho. Y lo que es peor, Comisiones Obreras, que es quien lleva su asunto, Se ha puesto del lado ha del dicho, tipo pues este. esto es lo que está contando este tipa. Tipe. Sí, pues Típico, seguramente la van a poder echar. Sí, la si van a es que, poder echar. si es que, Martín, ese es el éxito de la ley trans. Sí. El éxito de la ley trans no es que el 0,2% de la población española se mutile en un quirófano para cambiar su apariencia sexual. El éxito es que el 99% de la población española trata con el género gramatical femenino a alguien que no es una mujer. Claro. Ese es el éxito de la ley trans. Entonces yo me niego a incurrir en esa demencia. El problema no es cómo te quieras tratar tú. El problema es que quieres hacer que los demás te traten como tú dices que te tienen que tratar. Llega al supermercado un tío que además no ha cambiado su apariencia sexual. No, porque además le molesta mucho afeitarse. Es un tío con toda barba, De la Vega. con unos hombros como el del Atlas, con unas piernas Feo como de las cojones. feo de cojones, como las de Cristiano Ronaldo. Y lo único es que va vestido con un top como el que llevan las chicas en verano y una minifalda. Y un bolsito en bandolera y se contonea como un junco. Y entonces le exige a esta señorita que le trate en femenino. Oiga, pero si es un tío... Es un tío disfrazado. Pero si es un bueno, tío Eduardo, vestido de mira, tía. Eduardo, yo ante esta imposición del pensamiento único, que no es ni más ni menos que eso, mi reacción es la siguiente. Ante la guerra de las banderas, mientras en España haya un solo ayuntamiento... Perdóname, Juanma, ¿por qué no utiliza el PSOE la misma furia para defender la bandera de España en Vascongadas y en Cataluña que utiliza para defender la bandera LGTBI? ¿Qué voy a decir? Pues continúo. Mientras en España haya un solo ayuntamiento, un solo organismo oficial, donde no ondee la bandera de España, que no ondee ni la bandera LGTBI, ni la LGTBO, ni la del Atlético de Madrid, ni nada. Primero la bandera de España. Esto? Y cuando en todos los organismos oficiales, en todos los ayuntamientos, en todo edificio oficial de España bandera, hablaremos de la bandera LGTBI. Y segundo, y ya yo con eso doy por terminado mi intervención en cuanto al orgullo, al no orgullo. Yo recuerdo, y Miguel lo recordará, hace muchísimos años en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, cuando militábamos en la Auténtica, que alguien, me acuerdo, que nos preguntó por el tema de la falange y el sexo y la homosexualidad. Y si mal no recuerdo, la contestación fue, mira, nosotros pensamos que cada uno con su culo hace lo que le da la gana. Y eso no hace falta ni legislar,
ni hacer una ley pero toda la vida de Dios. La gravedad de eso, ¿sabes cuál es? La gravedad no es que pero la gravedad no es que tú digas y cada uno haga con su culo lo que quiera. La gravedad es que a ti, un político de unas determinadas características, te hagan esa pregunta. Yo me acuerdo en el cierre de campaña de las europeas, en el último acto de las europeas aquí en Madrid, va a hacer de esto 5 años, 4 años en este momento han hecho, recuerdo perfectamente a los periodistas subiéndose al estrado a hacer una serie de preguntas entre acto y acto y me decían, oiga, ¿y si aquí hubiera presente un homosexual, ustedes qué le dirían? Y uno se lleva las manos a la cabeza diciendo, mire usted, primero, es verdaderamente indecente que usted plantee esta pregunta como si fuera una pregunta que tiene algo que ver con lo que estamos haciendo, como si fuera lo más normal o como si usted se lo hubiera hecho a cualquier otro político al que se haya subido en la campaña electoral de cualquier tipo. Segundo, es usted un imbécil por suponer que entre las 600, 700 o 1000 personas que hay aquí, del color que usted crea que es no haya ningún homosexual. Porque yo no se lo he preguntado ni se lo voy a preguntar. Pero no simple una cuestión de estadística, ya le digo yo que seguro que aquí hay alguno que se identifica como tal y que tiene y que hace, como tú me dices, con su culo lo que le parezca oportuno. Lo que seguro que no hay entre ninguno de ellos es un tipo que me quiere imponer a mí lo que tengo que hacer con el mío. Claro. Eso seguro que no va a haber ninguno aquí. Pero ¿sabes por qué lo preguntan? Porque igual también los medios de comunicación, la historia malentendida tiene también interiorizado y normalizado que para lo que podemos llamar el mundo azul, para lo que podemos llamar el mundo patriota, tener un homosexual al lado es objeto de agresión, linchamiento. Y por contra, ahora te los pones alrededor, ahora por contra te pones a tu alrededor un negro, un homosexual declarado, un trans, un no sé qué, para normalizarte en la sociedad y decir, ve usted como los de Vox, pongo por ejemplo, como los de Vox somos unos tíos estupendos y maravillosos, que ya tenemos nuestro propio negro, nuestro propio maricón y nuestro propio trans, porque si no, no estás normalizado. Claro, es que es el problema. Es alucinante. Eso hizo el mundo en una revista que se llama Locke, creo que la hacen los fines de semana, dedicaba 3 o 4 páginas a los homosexuales del Partido Popular, precisamente para normalizarlo. Claro. Claro. Es que el problema de todo esto... Me alegro que hayáis sacado vosotros el tema de lo de la cajera de líder, porque es mi 4ª participación esta semana en medios y en las otras 3 he sido yo el que ha sacado el tema precisamente, y como lo habéis sacado no voy a redundar en ello, pero sí redundar en la consecuencia. Y la consecuencia, la habéis mencionado todos, es la imposición ideológica. Porque la imposición ideológica no es solamente, como decía Eduardo, hay unas leyes aberrantes que mutilan a los hombres para que se conviertan en mujeres. Y a los niños. Es que mutilan sus cerebros. Sí. Porque están mutilando el cerebro. Están haciendo que todos, incluso los que no tengan nada que ver, no es el caso de los de esta mesa, que no nos cortamos un pelo al hablar, pero la inmensa mayoría de los españoles ya no se atrevan a decir lo que piensan. En ningún tema, por el que dirán, ¿no? Y eso afecta no solamente en la libertad de expresión, afecta a la libertad de pensamiento. Si tú no te vas a atrever... Jesús, esos que no se atreven, que es verdad lo que dices, a decir lo que piensan, ¿luego qué hacen? Van y se sientan en la barra o en la terraza del bar de la hija de Martín y le dicen sottovoce, muy bien, muy bien. Sí. Les ponen un micrófono de la sexta o de antenas delante, por supuesto, dicen todo lo contrario. Exactamente, porque es que además esa minoría medio silenciosa son los que van a dar el poder al PP en las próximas elecciones. Porque esa imposición... Porque eso es el sanchismo. Lo que tanto han preguntado, ¿qué es el gilipollas qué es el sanchismo? Eso, el sanchismo es eso. El sanchismo es que estamos hartos de que tus ministras nos regañen. Y estamos hartos de que tú nos digas, tú y tu gobierno y tu Partido Socialista, que nos digas qué hay que comer, qué es lo que no hay que comer, dónde podemos divertirnos, dónde no, qué podemos leer o qué podemos hacer. Eso es el sanchismo, que al final acaba Jesús. Sanchismo igual censura, igual neocomunismo. Es ni más ni menos. Pero tampoco nos equivocamos con eso, que era lo segundo que iba a decir. Decía que es que no solamente es que acaben con la libertad de expresión, es que acaban con la libertad de pensamiento, porque claro, si tú no te vas a atrever a decir una serie de cosas que estás pensando, ¿qué es lo que quieren hacer? Que las borres de tu imaginación, porque a todos, si tenemos una idea en la cabeza, al final terminas largándola. No hace falta que estés borracho para decirla. Con lo cual, lo que intentan es que ni siquiera pienses. Y claro, si ya ni siquiera piensas y te vas poniendo porque no hay peor censura que la autocensura. O sea, no hace falta ir con un palo o una multa persiguiendo a la gente. Si a la gente le dices que no va a poder pensar lo que está pensando ahora mismo, porque si lo piensa lo dice, y si lo dice es delito, pues dejas de pensarlo.
Y decías lo del no comunismo, completamente de acuerdo en el tema de cómo lo hacen. Pero no estoy completamente de acuerdo, como se está diciendo todos estos días, que esto es una imposición de la izquierda. Mentira. No, es mentira. En la inmensa mayoría, ahora mismo, que entre cualquiera de los que nos estén escuchando, entren en Twitter y vean los perfiles, hoy sábado, del día de la manifestación gloriosa esta de la pérdida de aceite, que entren en los perfiles de Twitter o de Facebook, de lo que sea, de todas las empresas, que digo yo que no son de ultraizquierda, ni las empresas gasísticas, ni las empresas de la gasolina, ni las empresas de los seguros. Y todas tienen la banderita esta. Y sus consejos de administración no creo que estén copados por gente de Podemos o de Sumar. Claro. Porque se ha normalizado, se intenta normalizar esa situación y empresa que no entre por el aro le van a hacer la campaña y la van a destrozar. Y el siguiente paso es el que ha denunciado Martín en esa otra anécdota que ha dicho. Esa empresa que estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero presupongo que la mayoría de la gente pues o vota al Partido Popular o son conservadores una serie de cosas o no. Lo que van a imponer es, si alguien lanza la voz y dice, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Que yo me niego que se ponga la bandera esta en una empresa que no tiene nada que ver con este tema. Pues ¡pum! Suspendido de empleo y sueldo. Y lo están haciendo unos directivos que estoy seguro, ahí sí que estoy seguro, que cuando gobierne, si gobierna el Feijóo, por supuesto no le van a exigir que acabe con estas cosas. Ayer lo dijo en este programa que está maravilloso. Resulta que un programa es muy bueno, sí, entonces llevan allí a hacerles entrevistas, masajes a todos y diciendo que no va a acabar con el Ministerio de Igualdad. Claro, es más, seguro que ya tiene a alguien que muy posiblemente sea un reconocido gay para ocupar el puesto del Ministerio de Igualdad, que además el Partido Popular no sobra. La pregunta se la hace con muy mala leche diciendo, verás, los del PP vais a acabar con el Ministerio de Igualdad. Y claro, ellos que no quieren perder un solo claro, al revés. No, y menos, vamos a unirlo con otro ministerio. Y menos en esta semana, que la de orgullo. Pero es que además es eso, esta gente, que también la otra anécdota que contaba Martín, que ya es una cosa generalizada de lo que se puede llamar la guerra de las banderas, los mismos que te decían que con la bandera de España no se come, pero sí que se come con esto, porque le están haciendo una guerra total por no plantar un trapo de colores en una serie de sitios donde no tiene que haber ni ese trapo de colores ni otro. Lo hemos comentado mil veces, no representan a toda la población de Madrid, pues no tienen que llevarlo. Y aparte de ser minoría, es una cosa que se está utilizando de una manera ideológica para atacar a otro. Todo lo que sea para atacar a otro, si no es una bandera oficial y estatal, no se tendría que plantar, aunque fuera preciosa. Pero no se puede hablar, o sea, acordaros del refugiados bienvenidos, de la Welcome refugiados. Entonces, son cosas que se imponen, ¿por qué? Porque todo el que ve eso dice, como se me ocurre a mí decir algo en contra de lo que llaman refugiados, ya voy a ir directamente al infierno de la democracia. Entonces esa pancarta ahí no solamente es imponer la pancarta, es lo que hay detrás de esas cosas. Tenemos que dar paso a publicidad, pero antes contaré que a mí el jueves pasado, el miércoles pasado, doy la localización, en Río Rosas, esquina Santa Engracia, que es mi barrio, pues me llamaron homófobo, porque había una serie de florecitas de invernadero poniéndole a la gente en la banderita, un lacito con la banderita LGTBI en la solapa. Y entonces una de estas flores de invernadero se me acercó para tratar de ponérmela en la solapa. La mirada, ¿recuerdan ustedes la mirada de Harry el sucio en Anda, alégrame el día? Pues esa misma mirada y simplemente un gesto con la mano, apartando su mano de mi solapa. La sangre jacobina. No me di palabra con la flor de invernadero que me quería condecorar con la banderita. Entonces le hice así con la mano y aparté su delicada manita que quería prenderme en la solapa de la chaqueta la banderita LGTBI. Y al sobrepasarle, darle ya la espalda, me dice ¡homófobo! A gritos. Entonces yo me limité a levantar el puño derecho con el dedo corazón erecto y hacerle así y seguir mi camino río abajo. Ya está siempre con la España blanco y negro. La España blanco y negro. Tenías que haberle dicho más, que nosotros vamos con nuestra carroza a la manifestación, la carroza Blue Gay, con la Blue Gay. ¿Qué carajo me tienen que poner a mí? Pero imagínate que siempre la España blanco y negro. Imagínate que ahora en esa misma esquina un aguerrido grupo de muchachos y muchachos de Falange
fueran con cintas rojinegras poniéndotelas en la solapa porque es el 29 de octubre, qué sé yo. Por ejemplo, muy bien. El 29. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué tiene que asumir nadie que le pongas en la solapa porque si no eres un homófobo? ¿Por qué tiene uno que asumir que te puedes acercar a alguien por cojones y decir te voy a hacer partícipe del orgullo de las narices de hoy? Es que es así, es que es en esta la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? La pregunta que le hacías el otro día, o sea, la secuencia de lo que le hicieron a Feijóo con lo de los ministerios, que tenía trampa, era: me han dicho que usted va a unificar los ministerios. Sí, efectivamente, sobran 6 o 7. ¿Cuáles? La pregunta es ¿cuáles? Porque quiere sacar la chicha y el otro, que no es tonto, lo sabe. Unifica tal cual, no sé qué, no sé cuánto, y por supuesto igualdad, creo que no tiene sentido que esté por separado. Y entonces dice, seguramente lo voy a poner con asuntos sociales o con sanidad o con no sé qué. Dios, señor mío, tiene usted toda la razón, le sobran no 7, le sobran 17 ministerios. 17 ministerios. Y por supuesto que le sobra el de igualdad. Pero entre otras cosas, porque si tuviera usted que tener alguna dirección general de igualdad en algún sitio, debería ser en el Ministerio de Justicia, no en ningún otro sitio. En el Ministerio de Justicia, que es donde se imparte la justicia para todos y por lo tanto la igualdad, entiendo que usted cuando habla de igualdad se refiere a igualdad entre los ciudadanos, igualdad de oportunidades ante la ley, ante la educación, igualdad de derechos ante la ley, igualdad de una serie de cosas y que afectan a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Entonces, y eso ya lo tiene usted resuelto. Se llama Código Civil, Código Penal, Constitución, Ordenamiento Jurídico. Ya lo tiene usted resuelto. ¿Por qué se ha inventado usted uno de igualdad? Porque cuando usted hace uno de igualdad, en realidad, se llamaba antes el de la mujer. Es el mismo. Porque lo que usted ha decidido es hacer una desigualdad. Lo que usted ha decidido es que para socapa de la protección de la mujer, lo que usted ha querido es hacer una desigualdad a favor de la mujer, porque dice usted que ha habido no sé cuántos años, y a lo mejor es la verdad, que ha habido el caso contrario, ¿no? del hombre respecto a la mujer. Ya, magnífico. Pero lo que usted tiene que resolver no es darle la vuelta. Lo que usted tiene que resolver es efectivamente lograr una igualdad efectiva de derechos, de deberes y de obligaciones. Pero ¿sabe lo que pasa? Que es el sistema. Y un minuto es el sistema. Mira, en ese Los minutos de Juanma son 10. No, son 9. En ese programa han actuado el charlatán, que es Pedro Sánchez, es la feria del sistema, el charlatán, y luego el que vende las entradas cuando entras en la feria. Sí, es el Núñez Feijóo, que es el tecnócrata. Sí. Cuando le preguntan a Núñez Feijóo, también pregunta trampa por la violencia contra la mujer. Si yo hubiera sido Núñez Feijóo, cosa que es absolutamente imposible, pero si hubiera ido yo lo hubiera hecho. Sí, yo le voy a explicar por qué la falange o los falangistas no estamos en contra de la violencia contra la mujer. Porque no estamos en contra de la violencia contra los nascituros, niños no nacidos, porque no estamos en contra de la violencia contra los hombres, porque no estamos en contra de la violencia contra los abuelos, porque no estamos en contra de la violencia contra los niños, porque yendo más a más, no estamos en contra de la violencia contra los ciclistas, porque no estamos en contra de la violencia contra los peatones, porque todo eso es violencia, es la violencia general. Pero lo que sí es verdad es que solo en España solo existen juzgados especiales de violencia contra la mujer. Hagamos juzgados especiales de violencia contra los peatones. Porque hay muchas más muertes en España producidas por atropellos que por violencia machista. ¿Qué es lo que ocurre? Es el pensamiento único lo que nos impone. No, pero solo existe una clase de violencia, que es la violencia contra la mujer. Todo lo demás, no. Y cuando a Vox o al PP se les ocurre hablar de la violencia intrafamiliar, ¡oh, amigos! ¡Fascistas! ¡Fascistas! ¡España va! ¡Claro! ¡Homófobo! Hagamos eso, ¿qué queréis? ¿Juzgados especiales para cada especialidad en la violencia? Hagámoslo. Bueno, pues nos tenemos que ir a publicidad porque aquí quien manda es una mujer, que es nuestra princesa Najarí, Noelia. Publicidad y volvemos. A veces tomas la decisión correcta y a veces... Bueno, Noelia se ríe porque Juanma Cepeda no le deja cuadrar los tiempos y me pide que yo me revuelva contra Juanma Cepeda. Pero claro, ¿cómo me voy a revolver contra mi alivio? Oye, es muy gordo. Morder la mano de tu abogado es, en fin, hay que ser tonto, ¿eh? Y uno es fascista y por eso precisamente no es tonto. Si fuera tonto sería de Podemos o del PP o del PSOE. Tonto, aprovechate.
Bueno, Juanma, memoria full, nos queda media hora de programa. Vamos con la memoria full, que el sábado pasado no la tuvimos. Porque sufrió un ataque, nefrítico provocado por tu antifranquismo. Se te atragantaron las piedras del Valle de los Caídos. Se mordió la lengua el otro día y se puso malo. Se mordió la lengua y se envenenó. Pues hoy, en homenaje a Miguel, que pasa ahora más tiempo en Alicante que en Madrid, y hace muy bien además. Su señorito. Pues vamos a recordar a uno de los caídos de la falange alicantina. Por cierto, falange la alicantina que fue una de las que sufrió una de las máximas represiones después o al inicio de la guerra civil. Tenemos contabilizados que desde julio hasta septiembre, octubre, noviembre del 36 mataron casi 500 falangistas, no de los del aluvión, de los que eran vieja guardia, de pueblos como, por supuesto, de Alicante capital, pero pueblos como de Rafal, de Crevillente, de Callosa, la Vega Baja, sobre todo de la Vega Baja, que es donde tenía más implantación la falange de preguerra, mataron los rojos a más de 500. Bueno, pero murieron de parada cardiorrespiratoria. Bueno, sí, claro, ya sabemos. O intoxicación de plomo. También. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de ellos que además, curiosamente, fue consejero nacional del SEU por la provincia de Alicante y vino a estudiar a Madrid y fue designado por Alejandro Salazar Comal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de José Salvetti, que fue uno de los muchos aniquilados de la falange alicantina. José Joaquín Salvetti Sandoval, que así se llamaba, había nacido en Alicante el 6 de abril de 1912. Su familia se traslada pronto a Madrid y es en la capital de España donde ingresa en el sindicato estudiantil de la falange, el SEU. Pronto se convierte en uno de los principales luchadores en la universidad y por eso asiste como consejero nacional el 17 de diciembre de 1935 en los locales de la falange, en la calle Santo Domingo, al segundo Consejo Nacional del SEU, designado directamente por su jefe nacional, Alejandro Salazar. Finaliza sus estudios de ingeniería en el curso del año 36 y rápidamente regresa a Alicante para celebrarlo con su familia. Pero es en el mes de julio cuando se desencadena en España la tormenta de fuego y plomo y de inmediato los milicianos marxistas proceden a su detención ilegal, solo por pertenecer a la falange. En la madrugada del 20 de noviembre, los presos falangistas escuchan la descarga que acabó con la vida del jefe nacional de la falange. Ya no quedaba ninguna duda, lo tienen claro, los próximos serán ellos. El 29 de noviembre, los máximos dirigentes del Frente Popular de Alicante, con la excusa de que el día anterior un grupo de aviones de la Legión Cóndor había bombardeado Alicante, el llamado bombardeo de las 8 horas, preparan listas para asesinar a los falangistas presos. En una de esas listas está el nombre de José Joaquín Salvetti, también el de muchas camaradas más, hasta 52. Los milicianos del Frente Populistas van preparando 2 sacas, una por la mañana y otra por la tarde. Se dirigen a la prisión provincial y al reformatorio de adultos. Allí presentan falsas órdenes de traslado y van nombrando a los falangistas que van a asesinar unos minutos después. En el grupo de la tarde se encuentra José Salvetti. Los llevan atados de las manos, los bajan del camión y en las vallas del cementerio de San Blas son asesinados por milicianos anarquistas de la FAI de la columna Maroto. Entre el ruido atronador de los disparos se escuchan los últimos arriba España de los presos. José Salvetti tiene el carácter de víctima según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20/22 de Memoria Democrática, cuyo reconocimiento se reivindica de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de la citada ley. Y como todos los sábados, esto va, Bolaños, va en tu honor, para que tomes buena nota y en aplicación de esa ley vayas dando el carácter que necesitan y que están legalmente autorizados para ello aquellos miles de presos falangistas que fueron asesinados con juicio o sin juicio por los que entonces eran tus antecesores del Partido Socialista, socios del Partido Comunista y ya los pobres de la CNT que ya prácticamente no existen, de esos ya, claro, no vamos ni a hablar. ¿Te enteras, Bolaños? Pues toma nota, que te pasen el podcast, para que vayas espabilando. O a lo mejor es que tú piensas, estoy seguro que sí, que es que se merecían que los asesinaran. Sí,
Ya hemos oído más de un dirigente socialista diciendo que estaban bien fusilados. Esta misma semana han justificado el asesinato de Guerrero Blanco diciendo que es que había que tener en cuenta la posición de los militares en esa época y una... Por cierto, que le pasen el podcast y que le pasen el enlace de YouTube donde colgamos los programas, que es nuestro canal Café para Todos. Que se lo pasen también. Bueno, pues de la memoria azul nos vamos a la memoria extremeña. Hemos asistido en apenas 72 horas a la demostración práctica de ese dicho tan español que es: te vas a acabar metiendo la lengua en el culo. Te vas a acabar metiendo la lengua en el culo. Bueno, pues eso es lo que ha hecho... bien con el orgullo. Eso es lo que en 72 horas escasas ha hecho la lerda de derechas de Extremadura, María Guardiola. Bueno, eso de que es de derechas habrá que matizarlo. Sí, de la derecha oficial. Del sistema. Oficial. De la derecha que no quiere serlo, de la derecha que se avergüenza de serlo. Bueno, pues María Guardiola, hete aquí que viene a Madrid a hacerle cucamonas a Díaz Ayuso en su toma de posesión, en la celebración de su toma de posesión, y entre Ayuso y Esperanza Aguirre la ponen firmes. ¿Ustedes se acuerdan de aquello de Quo Vadis, Pedro? Quo Vadis, tonta del culo. Quo Vadis, ¿qué estás haciendo en Extremadura? Bueno, pues vuelve a Extremadura y se mete la lengua en el culo. Después de decir todo lo que dijo de Vox, ahora resulta que Vox es un partido constitucional con el que es imprescindible hablar. Y claro, una vez que ha sacado la lengua del culo, se la está pasando por las botas a Vox. ¿Porque hay que presidir la Junta de Extremadura? Claro que sí. Porque María Guardiola, ven acá para acá. A ver si te enteras. Tonta. No solo estás prendiéndole fuego a tu propia pira funeraria, es que me la estás prendiendo a mí también. Porque yo dentro de 20 días escasos voy a necesitar el apoyo de Vox para ser investido presidente, sí o sí. Si tú te dedicas a darles patadas en el escroto en Extremadura y a provocar unas nuevas elecciones, que va a ganar el PSOE, sin duda de ningún género. Como ya ganó las otras. Como ya ganó las otras. Va a volver a ganar. Por cierto, en Extremadura no reza la prédica de Feijóo de que gobierne la lista más votada, porque la lista más votada ha sido la del PSOE. Aunque por el arte de birlibirroque de la ley electoral que padecemos, con más votos ha tenido los mismos escaños que el PP. Pero la lista más votada ha sido la del PSOE. Bueno, como provoques unas nuevas elecciones por tu empecinamiento progre, la vamos a cagar. Y a mí me vas a dejar tocado del ala para negociar con Vox para yo pernoctar en la Moncloa. O sea, que ya estás cogiendo la carretera de Mérida y la lengua te la metes, eso, en el culo. Y después la sacas y le lames las botas a Vox. Y entonces Vox ya ha dejado de ser un partido machista, homófobo, racista, xenófobo, para pasar a ser un partido absolutamente constitucional con el que hay que hablar. Yo no sé si reír o vomitar o las dos cosas a la vez en caso de que la madre naturaleza te permita descojonarte de risa mientras estás vomitando. Yo solo voy a decir una frase en cuanto a esto. Es que es de vergüenza, vamos. Aquí tenemos un nuevo espécimen. Tenemos las neocomunistas de Pierre Cardin, de Yves Logan, tenemos las socialistas de Louis Vuitton y ahora tenemos las derechistas de Zara, porque es tonta, es que no hay otra, ya tenemos una nueva de nuestra moda, nuestro desfile de moda. O sea, paso palabra. Ya, no quiero hablar más de las derechistas del nuevo. A mí lo que me viene a demostrar esto todas las veces es algo que, por otro lado, es constatable, ¿no?
que es de hecho la desesperación en la que vivimos algunos, ¿no? Y es que son perfectamente intercambiables, claro, que los individuos no son importantes, que eso de definirlo de derechas o de izquierdas, ni puedes definir de izquierdas al PSOE, ni puedes definir de derechas al PP, es otra cosa, es una amalgama extraña, es un seguidismo natural de la Agenda 2030, es un seguidismo natural del globalitarismo imperante, donde todo sirve con tal de captar el mayor número de votos y cambias tus estrategias y cambias tus definiciones para que captar ese mismo. O sea, no se trata de que tú le cuentes a la gente cuál es tu proyecto o cuáles son tus planteamientos, sino que le preguntas a la gente qué planteamientos querrían oír, cómo los amplías, tal, para que entre más gente. Y entonces, cuando haces eso, pasa esto. Pasa que una individua asesorada por un cretino, un podemita, que es un podemita, que quiere capturar, y así lo dijo, que quiere capturar el voto de izquierda desde el planteamiento de la derecha, pues te hace una amalgama extraña y claro, pues se patea todas las contradicciones. Solo se ha faltado a Pablo Iglesias, que era el capitán general de las cabalgaduras de contradicciones, y así lo habrían podido resolver mejor, cabalgando contradicciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente, no sé si ha sido Esperanza Aguirre o ha sido la otra o ha sido la Ayuso o lo que sea, pero lo que era evidente es que todos han jugado como si pudieran decidir algo, ¿no? Todos, la extremeña se ha creído que podía decidir algo, el extremeño de Vox se ha creído que podía decidir algo, y el uno se plantó diciendo que le parecía bien el acuerdo inicial que tenían cerrado, porque al final quería tocar moqueta, y cuando desde Madrid le pegaron un teléfono y dice, tú eres tonto, chaval. Que te están insultando, tío. ¿Quién te ha dicho que puedes afirmarte? Ya me ocupo yo. Y entonces mandan al Buxadé. ¿Que se fue de la primera línea también o no? No, mira. Luego te lo cuento yo. Luego, mira, me acaban, a petición del jefe de la oposición, el camarada Eduardo, he hecho las investigaciones oportunas. Y con todo, perdóname, Juanma, con todo el cariño, querido Federico Jiménez Lozano. Exactamente. Que yo te tengo en gran estima, entre otras cosas, porque a mi padre lo has tratado siempre maravillosamente bien. Y las 2 o 3, 4 veces que yo he coincidido contigo, hemos tenido una relación estupenda. Pero Jorge Busadé... Eso puede cambiar en cualquier momento, ¿eh? Jorge Busadé, aunque solo sea por cómo trata literariamente a mi padre, yo le tengo un gran respeto a Federico. Bueno, pues vamos a decir una... Pero querido Federico, deja ya la matraca de que Busadé es de Falange Auténtica, porque no lo fue en su puñetera vida. Vamos a leer textualmente, sin poner ni quitar una coma, información que me acaba de mandar precisamente el actual secretario general de Falange Auténtica. Yo le pregunto: buenos días, camarada, ¿me puedes confirmar si el tal Busadé, el de Vox, militó alguna vez en Falange Auténtica? Y me contesta: buenos días también, camarada. No, nunca lo hizo. Se presentó por Barcelona bajo las siglas de la FEA cuando nuestro camarada y amigo Gustavo Morales estaba en pleito contra Diego Márquez por el nombre y las siglas de Federal Halls. Y ninguno de los dos podía usarlas hasta que no hubiera sentencia firme. Como Gustavo era el que controlaba las siglas de FEA, las usaron en ese momento para poderse presentar. Es decir, Busadé se presentó a unas elecciones bajo la candidatura de FEA, que no es la Falange Auténtica existente ahora, sino que es las siglas que tenía perfectamente unas siglas históricas de la que fue la primera y última decisión de Federal Halls Auténtica en su momento. Pero que, claro, a Jiménez Lozano le debe encantar, como le encanta decir que los falangistas son los falangistas. Y se presentó de relleno. Bueno, yo además, no ni siquiera es que... Entonces, aclarado que no estuvo en la primera línea, ni estuvo en la ni nada de esto. Eso ha sido el malo de Martínez. Tendré que preguntar a otro que si se muerde la lengua se envenena, ¿eh? Pues aclarado que no estuvo en ninguna de las dos, entonces te digo, mandan al Busadé a llevar las negociaciones, que he de reconocer que Busadé es de los tíos más claritos que tiene Vox, pero desde luego sería el último que yo mandaría a negociar nada. porque para negociar, tristemente, hay que estar dispuesto a renunciar. Entonces, yo lo comprendo. Yo no soy un buen negociador, porque cuando de lo que se trata, no soy un buen negociador en cosas irrenunciables. Y como en la política las cosas son irrenunciables, casi todas, porque son de principios, pues efectivamente yo no sería un buen negociador. Soy un buen negociador en el mercado profesional, pero no lo soy en
en las cosas que son irrenunciables. Entonces mandan al Buxadé y entonces le explican al suyo y le dicen, no, bonito, no, veas, aquí acuerdo de coalición, acuerdo de gobierno, acuerdo tal y ya me voy a ocupar yo. Y la otra, que también cree que tiene autonomía porque acaba de ganar las elecciones, hace lo propio, hace lo contrario. Dice, vamos a llena la boca y explica a todo el mundo cuáles son las líneas rojas, unas líneas rojas que son como vómitos de dragón y tal, no sé qué. Entonces, llegan por Madrid y se lo explican a los dos, ¿no? Llegan el Santiago Abascal de turno por un lado y el gallego por el otro y les explicamos diciendo, pero ¿estás tontos o qué? ¿No os habéis dado cuenta todavía de que una cosa es que manejemos los acuerdos como nos dé la gana y que en un sitio le dé la alcaldía a un PNVista y que en otro se la dé a un no sé quién y que en esta facilite el gobierno de turno y en la de Murcia me ponga chulo y en la de Baleares no sé cuántos? Y otra cosa es que tú vayas a decidir cuál es nuestra estrategia de pactos, que la voy a necesitar dentro de 15 días, que no queda más remedio que... Entonces, le hacen recular, ¿no? Además, le hacen recular con argumentos, ¿no? Es que claro, lo que deberían hacer es tiene el 8% de los votos y por lo tanto con el 8% de los votos deberían tener esa representación. Bueno, por ese regla de 3 usted debería tener el 30% de la representación, porque usted solo tiene el 30% de la representación. O sea, no es equivalente el 30 y el 8. Si usted considera que con el 30% ya tiene el 100%, el del 8 haga usted una simple regla de 3 y ya verá hasta dónde se le va. Y se le mete a usted 5 de sus consejerías equivalentes. Y tendría que meter al mismo número de ministros del PSOE porque han sacado el otro 30%. ¿no? Todo eso, cuando ya se lo han debido explicar en un papel, le han debido escribir mendrugo, con dibujos, y tal, pues entonces ya se relajan y entonces ya se explican unos a otros que se necesitan, ¿no? Porque efectivamente se necesitan, porque los peores augurios de Trezano, que son los peores que le pueden dar, ya le dicen que, oye, que como mínimo 35 o 40 diputados va a tener ahí sentados, es decir, y esos son los que le van a faltar al otro para poder gobernar, así que no les queda más pelota. ¿Qué hacen? Pues inventan una expulsión tarjeta roja al asesor. En el asesor podemita de Guardiola. Que hasta ni para eso lo saben hacer, porque cuando le hacen la expulsión de tarjeta roja, dicen, no, pero te vamos a dar una salida digna, vas a decir que te has sido tú. O sea, no te vas a quedar ni con la satisfacción de poner de nuevo las líneas rojas tú. O sea, no te vas a quedar ni con la satisfacción de decir que no ha sido culpa tuya, que ha sido culpa de tu asesor, para poder tener tú una salida digna. Le vas a dejar al otro que se vaya diciendo que ha sido él el que se ha ido, lo que quiere decir que tú no modificaste tus líneas rojas, que seguías en la misma posición. Hija, sigues teniendo un problema de coeficiente intelectual, ¿no? Es decir, no pero muy grave de arreglarlo, campeona. Bueno, al final, ¿qué va a pasar? Lo que está esperado de siempre. Primero, que da igual quién gobierne porque son intercambiables. Segundo, que por supuesto que va a entrar Vox en esas... Ahora la propuesta última, que no sé si habéis oído, es darle unas cuantas direcciones generales de carácter técnico. Y además ha dicho que elijan todas menos las de educación, que elijan las que quieran. Y claro, Vox a eso ha respondido que si siguen pensando que son subnormales, que por supuesto que no. Que no te enteras. ¿Qué va a pasar? Pues lo que quieran, porque al final, insisto, es intercambiable, da igual. Pasarán probablemente después del 23J, pero en medio mira tú por dónde. La que sigue siendo presidente del Parlamento, ¡pasca! Les convoca y dice, pues mientras estéis entretenidos, como la lista más votada de esta, yo que proponga candidato. A ver si os vais espabilando. Política, repugnante política. Miguel, Jesús. Acércate al micro, Miguel, que tienes, lo siento decírtelo, tienes la misma voz poderosa, potente, que tenía Francisco Franco. Me lo habían dicho, ¿eh? Pero ya te lo habían dicho, ¿no? Tiran con bola, ¿verdad? Bien cerquita. Un día vas a tener un golpe de estado en el Alcázar y te vas a quedar de curumete del Alcázar. En el fondo está atacando a Franco, que tenía poquitito. Pero bueno. Es muy poco lo que yo quiero decir. Perdona, Franco medía 1,95 y tenía la voz de Constantino Romero. Lo demás es manipulación de la izquierda. Yo creo que el tema de la mujer esta de Extremadura y del conflicto que hay allí es un problema del sistema. Es decir, de que el sistema es inválido. Porque el sistema lo que hace es permitir o posibilitar que se elija no a los mejores, sino a, según el caso, al más pillo o al más tonto. Y en este caso se ha elegido a la más tonta. Y en definitiva nos está demostrando también que no prima el interés general, sino que prima el interés particular y de cada partido. Aunque luego están utilizando
permanentemente el nombre de Extremadura, porque esto es por Extremadura, lo hacemos por los extremeños. Sin una sola bandera de España, ¿te has dado cuenta, Sí. Miguel? Sí. En todas las intervenciones que tenía, cuando no ganó las elecciones, pero quedó tal, en todas no ha salido con una sola bandera de España, solo con banderas extremeñas y con los pendientes con la bandera esos horrorosos. Bueno, Bueno, bandera extremeña, por llamarla de alguna manera. no digo más con respecto a esta mujer, pero sí quería decir con respecto a Jiménez Los Santos, que no entro en temas personales, pero yo creo que de Falange está bastante pez, porque yo le he oído decir cosas a veces bastante equivocadas y necesita un poquito de lectura, como por ejemplo, bueno, es que José Antonio no participa para nada en el 18 de julio, ni tiene nada que ver, y el argumento que dice, si está en Alicante, ¿cómo va a participar? ¿No? Pero en fin, allá él con sus historias. Date cuenta que él leyó mucho más de Stalin, de Lenin, cuando militó en Bandera Roja en un grupo comunista en Valencia, precisamente, en tu tierra. Sí, y luego lo último es que tampoco deberíamos equivocarnos ni equivocar a los oyentes en el sentido de que, por ejemplo, tú has dicho y le dan el voto para que sea alcalde uno del PNV. El argumento que utilizó el PP es para que no sean los independentistas, refiriéndose a Batasuna. Efectivamente, como acaba de decir Eduardo, ¿y qué coño es el PNV? Es un partido independentista, antiespañolista y completamente... me he limitado a señalar un hecho. No te estoy criticando a ti, sino que estoy analizando... Igual que el PSC. Estoy analizando el hecho de que ellos lo están vendiendo como periodista, y lo he aprovechado a cuenta de que tú has dicho eso. Que llegan los del PP y dicen, hemos impedido que los independentistas gobiernen en Barcelona. Y ya veremos que alcalde social, socialista independentista. Y lo que es peor, ya veremos a ver qué hacen con el tema de la obligatoriedad del 25% en español. Ya te lo digo yo, nada. Esté en el gobierno. Nada, no van a hacer nada. Luego, esperar algo del PP es esperar sentado sobre todo. Jesús. Muy breve. Estoy completamente de acuerdo. Lo habéis dicho aquí, son absolutamente intercambiables no solo las políticas, sino las personas. Muchos políticos podamos poner ahora mismo la cara de cualquiera. Mañana, no, hay por aquí algo sonando. Hay algo que está repitiendo la voz. Sí. Cualquier político de cualquier partido ahora mismo le pones otra cara y es decir, al del PP le quitas la gaviota, le pones la rosa puñetera y algún 10 minutos tarda la reacción. ¿Y qué te sale, María Guardiola? Por eso te lo dirán, anda, pero si sigue diciendo lo mismo, ha cambiado exclusivamente de logo. Estamos fuera. Así que lo peor es que la gente les va a seguir votando a unos y a otros. Nos tenemos que ir, pero yo en la despedida tengo que corregir a mi queridísimo Miguel Edilla. Ha dicho antes que María Teresa Fernández de la Vega fue Miss Valencia. Y no, estás equivocado, querido Miguel. Fue el icono de Adolfo Domínguez en su campaña publicitaria de La Arruga es Bella. El icono que utilizó Adolfo Domínguez para promocionar La Arruga es Bella fue María Teresa Fernández de la Vega. No fue Miss Valencia. En Valencia hay unas mujeres de rompe y rasca. Bien lozanas por la huerta valenciana. Hay unas mujeres espectaculares. No precisamente María Y Teresa Franco Fernández medía de la Vega. 1,90. Franco medía 1,95. 1,95. Y tenía la voz de Constantino Romero, que era el que doblaba a Harry el Sucio. En el próximo programa contaremos cómo le llamaba Keipo de Llano al general Franco. Bueno, nos tenemos que ir. Hasta mañana, amigos. Adiós. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo